En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena SER. Hoy, como cada jueves, es la última cita de la semana con Nieves con Costrina. Nieves, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya me extrañaba a mí, Roberto, que con todo el aquelarre que ha montado Trump en la recta final de su mandato, de su funesto mandato, no tuviera Nieves la tentación de meterle mano al tema yanqui. A ti también te extrañaba, ¿no? Me imagino. Seguro que estaba calentando motores. Pues lo ha hecho, lo ha hecho. Hoy lo va a remediar y además a golpe de enmienda. Sí. Y empezamos hoy y no ya veremos cuándo acabamos. Enmendando, que es gerundio. Enmendando, exactamente. A ver, he pensado que podríamos, pues ir calentando motores, como ya habéis dicho, dar un poquito la turra con algún asunto estadounidense para entender mejor todo esto de las enmiendas de las que no paramos de oír hablar, ¿no? Y lo mismo otro día seguimos dando la brasa con las investiduras de presidentes que bueno, tenemos. Pues sí, venga. Sí. Pues la próxima semana, el día de la investidura o el día antes, el día de que tome posesión Joe Biden. Ahí va a ser. Venga. Un poquito antes va a ser, venga, para adelantarnos. Que tenemos encima la que quizás pase a la historia como la investidura más polémica, la que ha corrido más peligro, pero puede que no la más peculiar, ¿no? Bueno, visto el gravísimo berenjenal en el que se ha visto metido Estados Unidos por su mala cabeza de elegir a un presidente ultraderechista, pues no está de más conocer algunos asuntos yanquis, porque lo que pasa allí yo creo que ha quedado perfectamente demostrado que repercute en gran parte del mundo. Sí. No es que esté allí, es que les pasa a ellos, no. De entrada, si Donald Trump no hubiera sido elegido presidente de Estados Unidos, pues oye, el señor Abascal y el señor Casado se tendrían que haber buscado otro referente, ¿no? Pues de eso ya no lo habríamos ahorrado. El primer presidente de Estados Unidos que habitó la Casa Blanca, John Adams, que fue el segundo presi después de Washington, ordenó inscribir sobre una de las chimeneas un deseo de cara a los presidentes que habitaran esa mansión, ¿no? Y ese deseo decía que solo hombres honestos y sabios gobiernen siempre debajo de este techo, ¿no? Bueno, está claro que no todos se han ajustado al deseo de Adams. Todos no. Ni muchísimo menos. Pero después de 45 presidentes, nadie tiene duda, ni en Estados Unidos ni en el mundo entero, de que Donald Trump ha sido el peor, el que más desprestigio ha traído a la democracia, al país y a la política. Y mira tú, resulta que el presidente que propició y animó el asalto al Parlamento, el asalto a la democracia, es que es ultraderechista, insisto, no es una coincidencia. Y puede que el paso del ultraderechista Trump por la Casa Blanca dé lugar, en algún momento, quién sabe, a alguna otra enmienda. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Esta es una canción de los Guns N' Roses titulada precisamente Guerra Civil, que adaptaron para alertar del miedo que alimenta Trump. A ver, concretemos, de la enmienda que más hemos oído hablar últimamente es de la 25ª, la que permitiría cesar a Trump y que no se ha aplicado. ¿Cuántas veces han enmendado la Constitución en Estados Unidos? Enmiendas ratificadas hay 27. Para ratificar una enmienda hay que proponerla a todos los estados y todos los estados tienen que aprobarla. Entonces, a partir de ahí se aprueba esa enmienda, ¿no? La Constitución de Estados Unidos es absolutamente intocable. No se toca su texto, no se modifican sus artículos, pero se enmiendan, porque es que hay errores y fallos, ¿no? O porque hay que decir algo que no se dijo en su momento, ¿no? Porque resulta que el mundo va cambiando y también cambiamos de siglo y los yanquis van enmendando, reparando, quitando los defectos de su Constitución según van viendo dónde están esos fallos, ¿no? No como en España, caray, que es que hay muchísimo, yo eso de verdad que no lo entiendo, hay muchísimo melindroso al que le mencionan mejorar la Constitución y es como si le mentaras a la madre. A ver, ¿alguien se puede creer que una Constitución que tiene más de 40 años, pensada solo por señores, alguno bastante carca, algún otro franquista, y todos con mentalidad del siglo pasado, no necesita arreglillos? Hombre, por favor, pero si... A ver, que esta es otra, después de tanto rollo y tanto encierro en el Parador de Gredos, resulta que algunos artículos los habían copiado textualmente de constituciones de 1800 y pico. O sea que, en fin, lo mismo hay que regresar al futuro y arreglar algo, ¿no?
En Estados Unidos no hace falta tocar la Constitución, solo enmendar los fallos, ¿no? Hacer añadidos para solucionar imprevistos. Por ejemplo, la 25ª enmienda se planteó a partir del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, porque había que dejar claro ya de una vez por todas cómo se hacía la sucesión cuando te encontrabas con que te habían matado al presidente, ¿no? Ya, porque había habido dudas antes, porque esta no era la primera vez que asesinaban a un presidente, ¿no? Seguramente alguno se habrá muerto de manera natural durante la presidencia. Siempre habían tenido un sustituto, bien, Siempre, sin duda. siempre han tenido y siempre lo han solucionado. 8 presidentes se han muerto durante la presidencia, 4 de ellos asesinados, ¿no? Pero no tenían un texto legal que dijera esto se hace así, así, así y así, y en tales casos, ¿no? El artículo segundo de la Constitución, que es el que enmienda la 25ª, es muy ambiguo. Bueno, sigue siéndolo porque, insisto, no se toca. No deja claro si el vicepresidente jura el cargo y se convierte en presidente con todas las de la ley o si solo ejerce en funciones hasta nuevas elecciones. Porque a muchos no les parecía bien que un vicepresidente llegara presidente sin haber sido elegido. Ya. Al fin y al cabo no lo habían elegido al otro, ¿no? Y en 1841 ocurrió que un presidente, William Henry Harrison, se murió nada más llegar, duró menos en la presidencia que Juan Pablo I en el papado. Que ya es poco. Ya poco, un mes. Ya hablaremos de él cuando toquemos las variadas tomas de posesión, ¿no? Bueno, pues su vicepresidente, John Tyler, dijo, pues este se ha muerto, me toca a mí, y fue y juró el cargo. Y se convirtió en presidente. Pero los que echaban mano de la Constitución decían, ojo, aquí no dice que eso se puede hacer así. Pero bueno, el caso es que así continuó haciéndose. Hasta que por fin se decidieron a enmendar el artículo 2 cuando Lyndon B. Johnson tuvo que jurar el cargo en el mismo avión que llevaba el cadáver de Kennedy a Washington tras el atentado en Dallas, ¿no? Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues enmendaron alguna cosita más para poder cesar al presidente y cómo cesarlo cuando se le va la pinza, como ha ocurrido con Trump, ¿no? Seguro que me equivoco porque esto es una cosa mía y yo de esto tampoco entiendo, estoy hablando un poquito por no callar. Pero creo que de esta situación se van a sacar nuevos aprendizajes y por eso creo que habrá enmienda a la enmienda. Enmienda de la enmienda. ¿Tú recuerdas el año en el que asesinaron a Kennedy, verdad? Sí. 1963. Sí. El año de los Beatles con esta canción. La verdad es que ese año tuvieron 9 números 1 los Beatles, o sea, estaban en racha. ¿Cómo nos gusta la música, no lo podemos disimular? Oye, pero ¿se puede enmendar una enmienda? Uy, si no sería la primera vez, pueden enmendar todo. Ellos enmiendan todo lo que les da la gana. Y además se ha dado ya en una ocasión, cuando se percatan de que la enmienda ha sido un remedio peor que la enfermedad, hacen otra que la anula o la retoca. O cuando notan que ha faltado algo por decir. Por ejemplo, en la 25ª enmienda se olvidaron decir que si un presidente azuza al pueblo a asaltar el sagrado Parlamento de la Nación, pues puede ser fulminado inmediatamente, ¿no? Eso deberían arreglarlo. Quizás lo hagan. Pero es que hasta ahora no era una cosa que no les entraba en la cabeza, ¿no? Estados Unidos ha tenido muchos presidentes muy conservadores, por supuesto, pero en ultraderechista es que es otra historia, ¿no? Y se han dado cuenta de que eso de que Dios salve a América es una soberana estupidez cuando se te cuelan los ultraderechistas dentro, ¿no? Entonces a América no lo salva ni Dios. La ultraderecha es la enemiga muerte de esa democracia y han comprobado en sus propias carnes que cuando alcanzan el poder o las cosas salen como ellos quieren o revientan la democracia desde dentro. Hitler, es que esto no es nuevo, Hitler dejó que ardiera el Reichstag. Le vino muy bien aquel incendio para cargarse el Parlamento. Trump animó el asalto del Parlamento. Así que Abascal, estate quieto que estás muy calado, ya te tenemos vigilado. Son delincuentes políticos, no son golpistas en potencia. Y yo creo que Estados Unidos va a hacer algo para blindarse contra otro Trump, creo, porque por muchos votos que tenga, por encima de esos votos está la defensa de la democracia siempre. Oye, pero hubo un caso entonces de una enmienda, ¿no? Que diría Enmienda. Vamos, cuando la enmienda fue un fracaso total. ¿Cuál fue? Sí. La 18ª enmienda, la que prohibió el alcohol en 1920. La ley seca, famosa. Claro, por favor. La liaron tan gorda, fomentaron de tal manera el gangsterismo, la corrupción, el crimen, el mercado negro. Bueno, nunca los estadounidenses han bebido tanto como entonces, que tuvieron que derogar la ley y, por tanto, la enmienda. La 18ª enmienda prohibió el alcohol
y la 21ª derogó la enmienda 13 años después. Es la única vez en la historia de Estados Unidos que se ha aprobado una enmienda para enmendar la enmienda. Bueno, y se recuerda como la mayor se recuerda como la mayor pifia constitucional, pero bueno, todo tiene arreglo. Casualmente, uno de los mayores impulsores de la ley seca y de la 18ª enmienda fue precisamente el que estaba considerado el peor presidente de Estados Unidos hasta que llegó Trump. ¿Quién era Se este? llamaba Warren G. Harding y ha pasado a la historia por hacerlo todo mal, todo. Lo único que hizo bien fue morirse en mitad del mandato. ¿Qué este que era, demócrata o republicano? Este era republicano, hombre, por favor, tenía que ser republicano. Sí, este fue senador republicano por Ohio. Sí, como me gusta decir Ohio. Antes de llegar a la presidencia, y desde Ohio daba la vara diciendo que el buen americano debe ser temeroso de Dios y guiarse por las buenas costumbres. El alcohol es la antesala del mal y lleva a la desaparición de la familia y de la sociedad. Habla por ti. Bueno, sí, claro. Pues este temeroso de Dios, de tan buenas costumbres, tuvo un par de amantes y algún hijo de Strangis, mientras en su casa su esposa se creía que era estéril. No tuvo ninguno con ella y lo tuvo con las amantes. El presidente Harding cerró las fronteras a la inmigración, frenó el progreso social, sus medidas económicas fueron un desastre y su etapa presidencial está recogida en las enciclopedias como una de las más corruptas de la Casa Blanca. A él y a su equipo los llamaban los de la pandilla de Ohio, de los que rompían los ordenadores a martillazos para eliminar pruebas. Es una ironía, ya sé que en el siglo, a principios del XX no había ordenadores. O sea, que las tradiciones están para saltárselas y las constituciones para enmendarlas, por mucho que se resistan los fundamentalistas constitucionales. En las películas de juicio siempre sale, me acojo la quinta enmienda. ¿Cuál es esa? Sí. La quinta enmienda, la que te permite no declarar en tu contra, pero bueno, luego está la 19ª que permitió el voto a las mujeres, la 13ª que abolió la esclavitud, la 22ª enmienda es la que limita a 2 los mandatos de la presidencia, porque es que con Franklin Delano Roosevelt, que tomó 4 veces posesión, o lo frenaban o ese hombre seguía todavía ahí en la presidencia, renovó mandato 3 veces. Enmendando, que es gerundio. Nieves con Costrina, hasta el próximo lunes. Un beso, Cuídate chao. mucho. La Ventana con Carlas Francino.